Mi papá no me incluyó en su testamento. Le dejó todo a mis hermanos mayores. Pero cuando le mostré algo que tenía sobre él, todo cambió. Me desperté al día siguiente con 56 llamadas perdidas y 43 mensajes de él y su abogado. Estaba literalmente temblando. Hola. Gracias por su continuo apoyo. Esto significa mucho para nosotros. Si disfrutan de las historias que compartimos, por favor suscríbanse a este canal. Sería genial si pudieran dejar un comentario sobre la ciudad desde la que nos están viendo. Podríamos mencionarles en nuestra próxima historia. La mención especial de hoy va para Julie Adams de Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Nos alegra que disfruten de nuestras historias. Ahora, sumerjámonos en los detalles de la historia de hoy. Estaba sentado allí, con 28 años, mirando al hombre que me crió, o al menos eso decía. Mi padre, Víctor, sentado detrás de su escritorio como un rey en un trono desmoronado. Su voz era áspera mientras leía su testamento en voz alta. El estudio se sentía sofocante. Marcus y Leo se desplomaban en las sillas, sonriendo con suficiencia como si ya hubieran cobrado los cheques. Era el 30 de marzo de 2021, y me habían llamado a la finca para este momento. No esperaba un desfile, pero desde luego no esperaba lo que vino después. Los ojos de Víctor recorrieron el papel, fríos y distantes. A mis hijos, Marcus y Leo, les dejo toda mi propiedad, dinero en efectivo, propiedades, negocios, todo lo que he construido. Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran. Mis hermanos ni siquiera intentaron ocultar su alegría. Marcus, de 35 años, se recostó con esa sonrisa perezosa que tenía desde que abandonó la universidad. Leo, de 33 años, se rió entre dientes, probablemente ya imaginando el yate que compraría. Luego, Víctor se volvió hacia mí. Robert, eres joven, inteligente, te abrirás tu propio camino. Eso fue todo. Nada, ni un centavo, ni un apretón de manos, solo una palmadita en la cabeza como si fuera un perro callejero al que había alimentado una vez. No me inmuté. Aprendí hace mucho tiempo a mantener la cara inexpresiva a su alrededor. Marcus resopló, murmurando, supongo que sigue siendo el enano. Leo simplemente se rió, fuerte y descuidado. Víctor dobló el papel, terminando conmigo como si fuera una nota al pie en su gran legado. Me puse de pie, asentí una vez y salí. Sus voces me siguieron por el pasillo, burlonas, triunfantes. No me importaba lo que pensaran, ya no. Arriba, en la habitación en la que dormía de niño, cerré la puerta con llave y me senté en el borde de la cama. La casa estaba en silencio ahora, pero mi cabeza no. Siempre había sido el raro. Marcus y Leo se deslizaban por la vida, aprovechándose del dinero de Víctor, mientras yo trabajaba en trabajos ocasionales. Hasta tarde en la noche, cualquier cosa para demostrar que no era como ellos. ¿Y Víctor? Construyó un imperio, claro, pero yo había visto las grietas, las reuniones nocturnas, las llamadas silenciosas, los hombres trajeados que no sonreían. No era ciego. Sabía desde hacía años que no estaba limpio. Me deslicé de la cama y me arrodillé junto a la tabla del suelo que había levantado cuando tenía 16 años. Debajo había una caja de metal, oxidada en los bordes, pero sólida. La abrí. Dentro estaba todo lo que había recogido, pruebas del verdadero juego de Víctor, un libro de contabilidad que le había robado de su oficina 3 años atrás, páginas garabateadas con nombres y números que no cuadraban, una unidad USB con audio que había grabado en un teléfono desechable, Víctor regateando con unos desgraciados en un aparcamiento, fotos, 2 fotos granuladas que había tomado a distancia, Víctor dándole la mano a un tipo que luego reconocí en las noticias, un mafioso vinculado a la mitad del inframundo de la ciudad. Lo había guardado todo, sin saber por qué. Un seguro, tal vez, o Renser. Ahora, sentado allí con la caja en mi regazo, sentí de nuevo el aguijón de las palabras de Víctor. Te abrirás tu propio camino. Como si no fuera nada para él. Había pasado mi vida observándolos, pensando que algún día me vería, pero no lo hizo. Vio a Marcus y Leo, los hijos que nunca habían movido un dedo, y les entregó todo. Mis dedos apretaron el libro de contabilidad. Pensaban que habían ganado. Pensaban que me iría con el rabo entre las piernas. No me conocían en absoluto. Hojeé las páginas. Los números se difuminaban a medida que mi pulso se aceleraba. Esto no eran solo pruebas, era poder. Víctor había construido su mundo sobre mentiras, y yo había sido el único que prestaba atención. Marcus y Leo podían reírse todo lo que quisieran, pero yo no había terminado, ni mucho menos. Cerré la caja, la volví a colocar debajo de la tabla del suelo y me puse de pie.
Mi maleta ya estaba hecha. Siempre lo estaba, como si supiera que este día llegaría. No dormí esa noche. No lo necesitaba. Mi mente estaba acelerada, uniendo las piezas. No iba a rogar, no iba a luchar por las obras. Iba a tomar lo que era mío, de una forma u otra. Para cuando salió el sol, había tomado mi decisión. Víctor pensaba que podía excluirme, dejarme sin nada. No se daba cuenta de que había tenido las llaves de su caída durante años. Marcus y Leo pensaban que habían ganado el juego, ni siquiera conocían las reglas. Cogí mi maleta, metí la caja debajo del brazo y me dirigí a la puerta. La casa estaba en silencio. Víctor probablemente dormía. Mis hermanos soñando con sus millones. Que soñaran. Los despertaría muy pronto. Salí a mi coche, el motor rugiendo al arrancar mientras me alejaba de la finca. Horas más tarde, estaría en una nueva ciudad, una nueva vida, pero primero tenía que hacer una parada. La oficina de Víctor. Una última conversación. Me escucharía, le gustara o no, y cuando lo hiciera, todo cambiaría. Ya no era el enano. Era yo quien tenía las cartas, y estaba listo para jugar. No dormí después de salir de la casa. Me ardían los ojos mientras conducía de vuelta a la finca esa mañana, 31 de marzo de 2021, con la caja de metal traqueteando en el asiento del pasajero. Las horas en la carretera no habían mitigado mi determinación, la habían agudizado. Víctor pensaba que podía borrarme con unas pocas palabras, pero ya no era un niño al que podía ignorar. Tenía 28 años y había pasado años observándolo, aprendiendo cómo funcionaba. Hoy, aprendería cómo funcionaba yo. La finca se alzaba imponente, igual que siempre, grande, fría, un monumento a su ego. Aparqué en la entrada, cogí la caja y entré. Nadie me detuvo. El personal sabía que era mejor no hacer preguntas. La oficina de Víctor estaba en el segundo piso. La puerta estaba entreabierta, como si estuviera esperando a alguien. Tal vez lo estuviera. No llamé, simplemente la empujé y entré. Estaba sentado allí, encorvado sobre su escritorio, con papeles esparcidos como si él también hubiera estado despierto toda la noche. Parecía mayor que ayer, con líneas más profundas alrededor de los ojos. Bien, Robert, dijo con voz áspera, mirando hacia arriba. ¿Qué es esto? No respondí de inmediato. Dejé la caja, la abrí y comencé a sacar cosas. Primero, el libro de contabilidad. Lo dejé caer sobre el escritorio, las páginas abiertas para mostrar los nombres y los pagos que había ocultado. Luego, la unidad USB, tintineando al arrojarla junto al libro de contabilidad. Finalmente, las fotos, extendidas una por una. Él con ese mafioso, él en un almacén con cajas ilegales. Sus ojos se entrecerraron, pero vi el destello de reconocimiento, luego algo más agudo. Construiste esto sobre mentiras, dije, manteniendo mi tono plano. Todo, el dinero, las casas, la vida que les diste. Tengo pruebas y no tengo miedo de usarlas. Me incliné hacia adelante, con las manos sobre el escritorio. Puedes darles todo a Marcus y Leo, pero me aseguraré de que el mundo sepa cómo lo conseguiste. Víctor no se movió al principio, luego se rió. Un sonido corto y amargo que se convirtió en tos. ¿Crees que puedes amenazarme después de todo lo que he hecho por ti? Hecho por mí, repliqué. No me dejaste nada. ¿Crees que estoy aquí por limosnas? Estoy aquí porque no tienes derecho a decidir mi valor. Golpeé el libro de contabilidad. Esto lo hace. Me miró fijamente, luego al libro. Vi el cambio, la ira se derritió en algo más. Miedo, tal vez. No me importó. Había dicho lo que vine a decir. Cogí mi maleta, dejé las pruebas donde estaban y salí. No me llamó. No lo esperaba. Víctor no era de los que suplicaban, todavía no. Volví a la carretera, el motor rugiendo mientras ponía distancia entre ese lugar y yo. Horas más tarde, llegué a una nueva ciudad, un lugar perdido que había elegido por capricho. El motel que encontré era barato, con paredes delgadas, pero tenía una puerta. Me registré, dejé mi maleta y me senté en la cama hundida. Mi teléfono permaneció apagado. No quería saber nada de él, todavía no. Necesitaba espacio para pensar en lo que había hecho. No era solo un golpe, era una granada, y yo había quitado la anilla. Víctor podía ignorarme todo lo que quisiera, pero no podía ignorar eso. Me recosté, mirando el techo agrietado. Una parte de mí se preguntaba si había ido demasiado lejos. Las pruebas no eran solo una amenaza, eran lo suficientemente reales como para enterrarlos si las entregaba. Policías, federales, quien quiera que escuchara. Pero no estaba seguro de querer eso, todavía no. No se trataba de justicia,
Se trataba de influencia, de hacerle que me viera. Había pasado mi vida a la sombra de Marcus y Leo, los niños de oro que nunca se habían ganado nada. Ahora tenía algo que ellos no tenían: control. Pasaron las horas. No me moví mucho. Mi mente seguía repasando la escena. La cara de Víctor, la forma en que le temblaban las manos cuando vio las fotos. Sabía que no estaba fanfarroneando. Eso era lo que le pasaba. Podía leer a la gente, y me había leído bien. Ya no era el niño que lo seguía. Era yo quien sostenía el cuchillo. Era tarde cuando finalmente encendí mi teléfono, solo para mirar la hora. La pantalla se iluminó y me quedé helado. Las notificaciones se acumulaban: llamadas, mensajes de texto, mensajes de voz, docenas de ellos. Desplacé rápidamente el número de Víctor, una y otra vez. El de Grayson también, su abogado, el tipo astuto que había certificado el testamento. Se me encogió el estómago. Toqué el primer mensaje de voz, lo acerqué a mi oído. La voz de Víctor crepitó, aguda y furiosa. «Robert, ¿qué demonios crees que estás haciendo? Llámame ahora». Se cortó a mitad de la frase, como si hubiera colgado él mismo. No escuché el resto, no entonces. Arrojé el teléfono sobre la cama y me puse de pie, paseando por la pequeña habitación. Estaba nervioso, bien. Que sudara. No iba a volver arrastrándome. Había lanzado la bomba, y ahora era su turno. Sabía que haría un movimiento. Tenía que hacerlo. Un hombre como Víctor no se quedaba quieto cuando su mundo se tambaleaba. Simplemente no sabía hasta dónde llegaría. Me detuve junto a la ventana, mirando el aparcamiento vacío, con las manos apretadas a los costados. Pasara lo que pasara, estaba listo. Víctor pensaba que me había excluido, pero me había subestimado. Marcus y Leo pensaban que habían ganado, pero no me vieron venir. No había terminado, ni mucho menos. Esto era solo el comienzo. Me desperté en esa habitación de motel el 1 de abril de 2021, con el cuello rígido por la almohada grumosa. El teléfono estaba en la mesita de noche, con la pantalla oscura, pero sabía que había estado vibrando toda la noche. Lo apagué de nuevo después de ese primer mensaje de voz. La voz de Víctor, escupiendo veneno, había sido suficiente. No estaba listo para lidiar con él todavía. A los 28 años, había aprendido una cosa: el tiempo importaba. «Hey Sedora». Me duché rápido, me puse la ropa de ayer y tomé un café de la máquina expendedora de abajo. Sabía a alquitrán, pero me mantendría alerta. Cuando finalmente encendí el teléfono, me golpeó como un puñetazo. 56 llamadas perdidas, 43 mensajes, la mayoría de Víctor, algunos de Grayson, su abogado. Mi pulgar se cernía sobre la pantalla. Una parte de mí quería tirarlo por la ventana y desaparecer, empezar de nuevo en algún lugar donde nunca me encontrarían. Pero yo había empezado esto, y no era de los que huían de una pelea que habían elegido. Desplacé los mensajes de texto primero. Los primeros eran cortos, furiosos: «Llámame. No sabes lo que estás haciendo». Luego cambiaron, más largos, frenéticos. El último de Grayson, enviado a las 3 de la madrugada, me detuvo en seco. «Víctor está dispuesto a transferirte todo, todos los activos, con efecto inmediato. Por favor, respond». Lo leí 2 veces. El café se volvió amargo en mi boca. Todo, la finca, el dinero, los negocios, todo el imperio sucio que había construido. Me senté en la cama, mirando las palabras. No tenía sentido. Ayer, se había reído en mi cara. Había actuado como si yo no fuera nada. Ahora estaba dispuesto a entregarme las llaves. No me fiaba. Víctor no cedía, a menos que tuviera que hacerlo. Esas pruebas que dejé en su escritorio debieron de haberle golpeado más fuerte de lo que pensaba. Llamé a Grayson, no a Víctor. El abogado contestó al primer timbre, con voz temblorosa. «Robert, gracias a Dios. Lo dice en serio. Lo firmará todo hoy. Si vuelves, vuelves». Me quedé callado, dejándolo divagar. Ha estado despierto toda la noche. Dice que es tuyo, sin condiciones. Solo ven a la finca, por favor. Colgué sin prometer nada. Me daba vueltas la cabeza. Esto no era una victoria. Era una trampa, o una rendición. De cualquier manera, tenía que verlo hasta el final. Horas más tarde, llegué a la finca de nuevo. El lugar parecía igual, pero se sentía diferente, como si el aire se hubiera espesado. Grayson me recibió en la puerta, con el traje arrugado y los ojos inquietos. «Está dentro», dijo, llevándome al estudio. Víctor estaba sentado allí, desplomado en su silla, con una pila de papeles delante. No levantó la vista cuando entré. Simplemente señaló una silla. «Fírmalo», dije con voz plana.
Grayson buscó a tientas un bolígrafo y se lo entregó a Víctor. La mano de mi padre temblaba mientras garabateaba su nombre en las páginas. Escrituras, cuentas, títulos, todo lo que había pasado décadas construyendo. Ahora mío. Observé, esperando la trampa, pero simplemente empujó la pila hacia mí. Está hecho, murmuró, apenas audible. No le di las gracias, no dije nada. Cogí los papeles y me di la vuelta para irme. Fue entonces cuando la puerta se abrió de golpe. Marcus y Leo entraron como una tormenta, con las caras retorcidas. Marcus llegó primero, con la voz lo suficientemente alta como para hacer vibrar las paredes. ¿Qué demonios es esto? Cogió un papel del escritorio, lo escaneó y luego abrió mucho los ojos. Leo se quedó helado detrás de él, con la boca entreabierta. Vi que les golpeaba, sus millones, su futuro, se habían esfumado. La cara de Marcus perdió el color, pálida como las sábanas en las que había dormido demasiado tiempo. Las manos de Leo se apretaron, pero no habló, simplemente me miró fijamente, luego a Víctor, como si no pudiera procesarlo. «No puedes hacer esto», gritó Marcus, volviéndose hacia Víctor. «No slow prometist». Víctor no respondió, simplemente se hundió más en su silla. Di un paso adelante, con los papeles bajo el brazo. «Está hecho», dije, haciendo eco de las palabras de Víctor. «No les queda nada por lo que luchar». Marcus se abalanzó, pero Grayson lo agarró del brazo, murmurando sobre legalidades. Leo finalmente encontró su voz, baja y temblorosa. «Bastardo, planificaste esto». No me molesté en negarlo. No lo había planeado, no exactamente, pero tampoco lo sentía. «Lo querían todo», dije. «Ahora no tienen nada». Marcus se zafó de Grayson, con la cara todavía blanca, y me señaló. «Esto no ha terminado, Robert. Ya lo verás». Salieron furiosos, con los pasos resonando por el pasillo, las amenazas desvaneciéndose en maldiciones. No me inmuté. Había oído cosas peores de gente mejor. Grayson me entregó el último documento, una lista maestra de lo que ahora poseía. La OGE, casas en 3 ciudades, cuentas bancarias con números interminables, empresas de las que nunca había oído hablar. Era más de lo que había imaginado, y también más pesado. Víctor finalmente me miró. «¿Te robé tu felicidad ahora?», preguntó. No respondí. Felicidad no era la palabra. Había ganado, pero no se sentía como una victoria, todavía no. Se sentía como una puerta que se abría a algo que no podía ignorar. Salí del estudio con los papeles en la mano y conduje de vuelta al motel solo. En esa habitación estrecha, los extendí sobre la cama. Millones, propiedades por todo el estado, negocios con nombres que nunca había oído. Esto no era solo dinero, era poder, y venía con hilos que aún no podía ver. Marcus y Leo estaban ahí fuera, conspirando ya, lo sabía. Víctor estaba derrotado, pero no había desaparecido. ¿Y yo? Estaba más metido de lo que nunca había pretendido. Doblé los papeles, los guardé en mi maleta. Mi teléfono vibró. Otra llamada, de Marcus esta vez. Dejé que sonara. Podían gritar todo lo que quisieran. Me había quedado con todo, y no iba a devolverlo. Pero mientras yacía allí, mirando al techo, me pregunté qué era lo que realmente había agarrado. Esto no era el final. Era solo el comienzo de un juego más grande, uno que tendría que jugar más duro que ellos nunca. No volví al motel después de ese día. Para el 3 de abril de 2021, me había mudado a la finca de Víctor, ahora mía. Las llaves se sentían pesadas en mi bolsillo mientras caminaba solo por la puerta principal. Víctor se había escabullido a alguna parte, probablemente lamiendo sus heridas, y el personal mantenía la cabeza baja. A los 28 años, poseía más de lo que jamás había soñado, pero no se sentía como un premio. Se sentía como un arma cargada, y todavía estaba aprendiendo a apuntar. Empecé en el estudio, la antigua sala del trono de Víctor. El escritorio era un desastre, papeles, carpetas, un vaso medio vacío de algo fuerte. Aparté todo y saqué la lista maestra que Grayson me había dado. Casas en 3 ciudades, cuentas bancarias con números interminables, empresas de las que nunca había oído hablar. Cogí una computadora portátil del estante, una que Víctor usaba, y la abrí. La contraseña era su cumpleaños, arrogante, predecible. Lo que encontré dentro no fueron correos electrónicos al principio, cientos de ellos, crípticos, pero condenatorios. Envío autorizado, pago pendiente, reunión en el muelle a las 2 de la madrugada. Nombres que no conocía, pero uno aparecía con demasiada frecuencia, ruso. Lo había visto en esas fotos, el mafioso estrechándole la mano a Víctor. Luego, los archivos,
hojas de cálculo que rastreaban dinero en efectivo que no coincidía con los libros públicos, contratos con cláusulas que gritaban ilegalidad, lavado de dinero, sobornos, tratos con gente que no jugaba limpio. Esto no era un imperio. Era una máquina construida sobre arenas movedizas. Me recliné, mirando la pantalla. Sabía que Víctor era un corrupto, pero esto era más profundo, más oscuro. Una parte de mí quería quemarlo todo, marcharme, dejar que se derrumbara. Pero otra parte, más silenciosa al principio, seguía susurrando. Podría usar esto. Había pasado años observándolo, recogiendo fragmentos de cómo trabajaba. No era Marcus ni Leo, dando tumbos por la vida con su dinero. Era más astuto, podía hacer esto mejor. Fue entonces cuando lo oí. Neumáticos crujiendo afuera. Miré por la ventana. Una camioneta negra, sin matrícula, parada junto a la puerta. No se movía, simplemente estaba allí sentada. Se me revolvió el estómago. Marcus y Leo no estaban perdiendo el tiempo. Les había quitado su futuro, y no iban a lamentarse por ello. Cerré la computadora portátil, cogí mi teléfono y llamé a un tipo que conocía de mis antiguos trabajos, Tommy. Seguridad X, discreta. Necesito vigilancia en el lugar, dije. A partir de ahora. No hizo preguntas, simplemente dijo que estaría allí al anochecer. Al día siguiente, 4 de abril, me puse manos a la obra. Conduje a uno de los negocios, un almacén a 1 hora de distancia. El gerente, un tipo nervioso llamado Carl, se estremeció cuando entré. No te esperaba, tartamudeó. No sonreí. Stumbrate. Muéstramelo todo. Lo hizo. Cajas apiladas, un manifiesto que no coincidía con el inventario. No necesité preguntar qué había dentro. Le dije que no dijera nada, que me informara directamente. Asintió rápidamente, demasiado rápido. Me ocuparía de él más tarde. De vuelta en la finca, Tommy llamó. Tus hermanos se están moviendo, dijo. En serio. Algunos matones, de bajo rango, pero están husmeando. No me sorprendió. Marcus tenía el temperamento. Leo, la maldad. Querrían sangre. Esa noche, encontré una nota metida en el cajón del escritorio de Víctor. No confíes en nadie. Su letra. La arrugué. Demasiado tarde para lecciones, viejo. Para el 6 de abril. Hicieron su primer movimiento. Un periódico local publicó una historia. Una fuente anónima afirmaba que había chantajeado a Víctor para que me dejara la herencia. Mentiras. A medias. Pero causó ruido. Sabía quién lo había filtrado. No entré en pánico. Llamé a un tipo que había conocido años atrás. Un arreglador llamado Vince. Mata la historia, dije. Averigua quién está hablando. No pestañeó. El dinero se movió y, por la mañana, el artículo había sido eliminado, el reportero reasignado. Vince envió un mensaje de texto. Marcus pagó en efectivo. Predecible. Profundicé en la computadora portátil. Encontré una lista de contactos. El número de ruso, otros vinculados a los tratos. No llamé todavía. Necesitaba influencia primero. Empecé a mover piezas. Transferí dinero a nuevas cuentas a las que Marcus no podía acceder. Bloqueé el almacén con los hombres de Tommy. A cada paso, lo sentía. El cambio. Ya no estaba reaccionando. Estaba jugando el juego, y era bueno en eso. El 7 de abril, la camioneta apareció de nuevo, más cerca esta vez. 2 tipos salieron, se quedaron merodeando por la cerca. Tommy tomó fotos, tatuados, rudos, matones a sueldo. Obra de Marcus y Leo, sin duda. No me inmuté. Volví a llamar a Vince. Síguelos. Busca trapos sucios. Luego me recosté, mirando la computadora portátil. Podría haberme detenido allí, haber entregado todo a la policía, haber salido limpio. Pero no lo hice. Recordé la sonrisa burlona de Marcus, la risa de Leo, el desprecio de Víctor. Me habían convertido en nada. Ahora les haría arrepentirse. Esa noche, repasé un recuerdo. Yo, con 19 años, siguiendo a Víctor a una reunión, escondido en las sombras. Él nunca supo que yo estaba allí, viéndolo intercambiar sobres con Russo. Entonces lo aprendí. El poder no se da, se toma. Ya no era el niño en la oscuridad. Era yo quien sostenía los hilos. Marcus y Leo pensaron que podían echarme. No vieron en lo que me había convertido. Todavía no. Cerré la computadora portátil. Me puse de pie y miré hacia la puerta. La camioneta se había ido, pero volverían. Stereo listo. Este imperio era mío ahora, sucio, desigual, todo, y no lo iba a soltar. Para el 8 de abril de 2021, sabía que Marcus y Leo no se detendrían. Les había quitado todo, el imperio de Víctor,
sus vidas cómodas, y venían a por mí. A los 28 años, no era tan ingenuo como para pensar que simplemente se enfadarían. La camioneta negra había estado dando vueltas por la finca durante días, y las fotos de Tommy lo confirmaban. Dos matones, tatuados y malvados, contratados por mis hermanos. No esperé a que atacaran primero. Había aprendido de Víctor: golpea fuerte, golpea con inteligencia. Empezó esa mañana. Recibí una llamada de Carl, el gerente del almacén. Alguien entró anoche, dijo con voz nerviosa. Rompió algunas cajas, no se llevó nada. No necesité preguntar quién. El temperamento de Marcus. Una rabieta ruidosa y descuidada. Le dije a Carl que cerrara todo, luego llamé a Tommy. Duplica la vigilancia. Me están poniendo a prueba. Gruñó en señal de acuerdo. Colgué y revisé la computadora portátil, los archivos antiguos de Víctor. Ya había movido la mayor parte del dinero, lo había dividido en cuentas que no podían encontrar, pero necesitaba algo más que defensa. Necesitaba acabar con esto. Vince, el arreglador, llamó alrededor del mediodía. Esos tipos que te siguen, matones de poca monta, le deben dinero a un tipo llamado Sal. Marcus les pagó por adelantado. Sonray. Por supuesto que lo hizo. Marcus nunca planeaba más allá del primer golpe. Compralos, Deitch. Vince no lo dudó. Por la tarde, envió un mensaje de texto. Hecho. Son tuyos ahora. No confiaba en que lucharan por mí, pero no lo necesitaba. Solo necesitaba que me dejaran en paz. Esa noche, Marcus y Leo subieron la apuesta. Tommy los vio reunidos con los matones en un estacionamiento a 1 hora de distancia, planeando algo más grande. No me inmuté. Había estado investigando los contactos de Víctor, encontré una mina de oro, un archivo sobre un policía, el teniente Hayes, sobornado durante años. Víctor tenía trapos sucios, pagos, fechas, pruebas. Llamé a Hayes directamente, fui breve. Tengo tu archivo. Trabaja conmigo o lo haré público. Maldijo, pero escuchó. Le dije que vigilara a Marcus y Leo, que esperara mi señal. Estuvo de acuerdo, con voz tensa. Colgué, sintiendo el cambio. No solo estaba controlando el imperio, lo estaba dirigiendo. El 9 de abril, hicieron su movimiento. Tommy llamó al amanecer. El almacén fue atacado de nuevo, un incendio esta vez, pequeño, pero es un desastre. Conduje hasta allí, vi los daños, cajas carbonizadas, manchas de humo. Carl estaba paseándose, inútil. No me importaba la pérdida, calderilla comparado con lo que controlaba, pero era un mensaje. Llamé a Vince. Planta algo relacionado con Marcus. No preguntó qué, simplemente se puso a trabajar. Al mediodía, había deslizado un recibo falso entre los restos. El nombre de Marcus, un comprador falso, acelerante, lo suficientemente descuidado como para parecer real, lo suficientemente limpio como para que se mantuviera. Esperé. Esa tarde, mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido. Reunión en la finca a medianoche. Acabamos con esto. Leo, dramático y estúpido como siempre. Sabía que era una trampa, pero no me importaba. Lema Hayes. Vendrán esta noche. Prepárate. Bruno es sintiendo. Luego le dije a Tommy que se retirara, que les hiciera pensar que estaba solo. Me senté en el estudio, con las luces bajas, los papeles apilados como una armadura. El imperio zumbaba a mi alrededor, sucio, vivo, mío. Llegó la medianoche. Oí el crujido de la puerta, luego pasos. Marcus y Leo irrumpieron, seguidos por los dos matones. La cara de Marcus estaba roja, la de Leo, pálida pero salvaje. ¿Se acabó, Robert?, gruñó Marcus, sacando un bate de detrás de su espalda. Leo sonrió, sosteniendo un cuchillo. Los matones se quedaron atrás, nerviosos. Me levanté lentamente, con las manos vacías. ¿Estáis seguros de esto?, pregunté. Antes de que pudieran responder, las luces destellaron afuera, rojas y azules. La voz de Hayes resonó a través de un megáfono. Suelten las armas. Están rodeados. Marcus se quedó paralizado, el bate cayó al suelo. A Leo se le resbaló el cuchillo. Sus ojos se movieron rápidamente. Los matones salieron corriendo, pero la policía invadió el patio. El equipo de Hayes, rápido y ruidoso. Les había avisado, les había dado las pruebas falsas de Vince, lo había cronometrado a la perfección. Marcus se giró hacia mí, con la voz quebrada. Nos tendiste una trampa. No pestañeé. Se tendieron una trampa a ustedes mismos. Los policías los agarraron, las esposas chasquearon.
Leo se abalanzó. Llegó a la mitad del camino antes de que un bate lo derribara. «Eres un monstruo», siseó, con la cara contra el suelo. No respondí. Marcus simplemente me miró, pálido como la muerte, mientras lo arrastraban. Lo seguí hasta el porche, los vi ser empujados a los coches patrulla, sus ojos fijos en mí. El odio, el miedo, desaparecidos. Víctor estaba de pie en el pasillo detrás de mí. Silencioso, un fantasma. No le hice caso. Ahí se acercó. Incendio provocado, agresión, todo. Están acabados. Le entregué un sobre, la mitad del archivo, una correa para mantenerlo cerca. Lo cogió, se fue. Volví adentro, cerré la puerta. El estudio estaba en silencio ahora, solo yo y los papeles. Los había aplastado. La rabia de Marcus, la maldad de Leo, convertidas en polvo. A los 28 años, les había ganado a todos. Me senté, abrí la computadora portátil. El número de Russo me miraba fijamente. No llamé todavía. Había ganado esta noche, pero el imperio no estaba limpio. Marcus y Leo se habían ido, pero otros vendrían. Russo, las deudas, las sombras que Víctor dejó. No me importaba. Había vencido a mis hermanos en su propio juego, más astuto, más frío. Ya no era el niño del que se burlaban. Era el que nunca verían venir. 11 de abril de 2021. Estaba de pie en el estudio de Víctor, mi estudio ahora, solo. La finca estaba en silencio, sin ecos de las amenazas de Marcus y Leo, sin el zumbido de sus matones a sueldo. A los 28 años, me lo había quedado todo, había convertido su rebelión en un montón de cenizas. Los papeles en el escritorio, los que Víctor había firmado, estaban como una corona que yo mismo había forjado. Había aplastado a mis hermanos hacía 2 noches, los había visto arrastrar esposados, sus rostros pálidos grabados en mi memoria. Sin embargo, ese no era el final, era el comienzo. No dormí mucho después de la redada, mi mente seguía dando vueltas. Russo, el almacén, los bordes irregulares del imperio. Había ganado, pero no era ingenuo. El mundo de Víctor no funcionaba con lealtad, funcionaba con miedo, dinero y sangre. Había visto suficiente para saberlo. Me senté, abrí la computadora portátil y volví a abrir su lista de contactos. El nombre de Russo me miraba fijamente, un cabo suelto que no podía ignorar. Me ocuparía del pronto, pero todavía no. Primero, tenía que asegurar esto. Tommy llamó esa mañana. El equipo de tus hermanos, esos matones, se están dispersando. Se corre la voz de que no se juega contigo. Asentí para mí mismo. Bien, que se extendiera. Le dije que vigilara el almacén, que reforzara la seguridad. Luego llamé a Vince. Alguien más husmeando. Hizo una pausa. Luego dijo, un par de antiguos socios de Víctor, peces pequeños. ¿Quieres que me ocupe de ellos? No lo dudé. Pagales, si presionan. Entiérralos. Estuvo de acuerdo, sin preguntas. Colgué, sintiendo el peso asentarse. Esto ya no se trataba solo de Marcus y Leo, se trataba de todos los que me desafiaran. Caminé hasta la caja fuerte que Víctor guardaba detrás de un cuadro, encontré la combinación en su escritorio días atrás. Dentro, dinero en efectivo, una pistola y un teléfono desechable. Cogí el teléfono, lo encendí. Un número guardado, el de Russo. Sonreí. El salvavidas de Víctor, ahora mío. No llamé todavía. Lo dejaría sudar, preguntándose por qué la línea estaba en silencio. Lo había aprendido de Víctor. El silencio corta más profundo que las amenazas. Me guardé el teléfono en el bolsillo, dejé el resto. La pistola no era mi estilo, todavía no. A mediodía, conduje a la ciudad. Me reuní con el banquero que Grayson había contratado. Transferí más cuentas, las bloqueé con nuevos códigos que Marcus no podía descifrar, incluso si salía. El tipo no hizo preguntas, simplemente asintió, con la mano temblorosa. Me gusta eso. De vuelta en la finca, encontré a Víctor en el pasillo, arrastrando los pies como un hombre medio muerto. Se detuvo, me miró. Eres igual que yo, dijo con voz baja. No me inmuté. No, soy mejor. Se dio la vuelta, desapareció escaleras arriba. No me importaba lo que pensara, había perdido el derecho a juzgarme. ESA Tard. 8 los últimos cabos sueltos. Vince llamó. Esos peces pequeños aceptaron el dinero, cerraron la boca. Hice que Tommy revisara la finca, para asegurarme de que no quedaran sorpresas. Luego me senté en el estudio, abrí la caja que había traído de mi antigua habitación. Las pruebas que iniciaron todo esto, el libro de contabilidad, el USB, las fotos. Ya no las necesitaba.
Marcus y Leo estaban acabados. Los cargos por incendio provocado y agresión los mantendrían encerrados, y el archivo de Hayes lo mantenía con una correa. Cogí un encendedor del escritorio, lo encendí y acerqué la llama al libro de contabilidad. Vi cómo prendía, se curvaba, se ennegrecía. El USB fue lo siguiente, derretido en un cubo de basura. Las fotos al final, la cara de Russo deformándose en el fuego. Ya no me escondía, estaba reescribiendo las reglas. Cayó la noche. Estaba de pie junto a la ventana, mirando la puerta por donde habían venido a por mí. Ahora vacía. Mi teléfono vibró, el número de Russo, por fin. Dejé que sonara, vi cómo se detenía. Volvería a llamar, siempre lo hacían. Respondería cuando estuviera listo, cuando hubiera convertido este desastre en algo inquebrantable. Marcus y Leo pensaron que podían derrotarme. No vieron en lo que me había convertido. Todavía no. Me senté de nuevo, acerqué la lista maestra, casas, millones, empresas, mías, todo. Había aplastado a mis hermanos con precisión. Había vuelto su juego en su contra. El bate de Marcus, el cuchillo de Leo, inútiles contra lo que había construido en días. Se pudrirían en las celdas mientras yo dirigía esto. A los 28 años, no era el niño del que se burlaban. Era más frío, más astuto, un capo al que nunca igualarían. El imperio de Víctor había sido una telaraña enredada. El mío sería de acero. El teléfono volvió a vibrar, Russo, persistente. Lo cogí, con el pulgar suspendido sobre la pantalla. Un nuevo trato, una nueva pelea. Respondí con voz plana. ¿Qué quieres? Su respuesta aún no importaba. Escucharía, luego lo doblegaría a mi voluntad. Este era mi mundo ahora, sucio, brutal, mío. Los rostros pálidos de Marcus y Leo brillaron en mi cabeza, la última vez que me subestimaron. Nunca volverían a tener la oportunidad. Me recliné, listo para lo que viniera después. El juego no había terminado, acababa de empezar, y jugaría para ganar. Si te encantó ver a Robert derrotar a sus hermanos y reclamar el imperio, dale al botón de me gusta y suscríbete para ver más historias de traición, poder y venganza. Deja un comentario. ¿Habrías quemado todo o habrías gobernado como Robert? Queremos saber tu opinión. Y no te pierdas la próxima historia. Toca la campana para ser el primero en la fila. Nos vemos pronto.